de Gálatas, la cual estamos estudiando durante estas semanas, tiene como propósito fundamental mostrar que si le añades algo al evangelio, de la misma manera que cuando le añades algo al agua pura, deja de ser puro, de la misma manera si le añades algo al evangelio, deja de ser el evangelio del Señor. Y obviamente el poder glorioso del evangelio y el llamado glorioso del evangelio es a vivir vidas por fe, vivir vidas por fe. De ahí el título de nuestro sermón hoy. Sin embargo, hermanos, cuando leemos un pasaje como este, vemos la vida del apóstol Pablo, un hombre que vivió por fe, pero hay algo más todavía profundo en ese vivir por fe. La idea central de todo este texto es esta, que cuando vivimos por fe en Cristo, el compromiso con el evangelio caracteriza nuestras vidas. Cuando vivimos por fe en Cristo, el compromiso con el evangelio va a caracterizar nuestra vida. Y esto es que cuando comenzamos a caminar con el Señor, no solo caminamos con el Señor, luego de que venimos al Señor por fe, las demandas del evangelio nos llevan, hermanos, a tener un compromiso férreo con el evangelio. Y alguien puede estar preguntando, ¿qué tipo de compromiso es ese? ¿A qué se refiere hoy el pastor Lenín al hablar del compromiso con el evangelio? Hermanos, me refiero a tres grandes responsabilidades que recibimos una vez hemos abrazado el evangelio. Este sermón es para aquellos que son creyentes, que han abrazado el evangelio y ahora se preguntan, ¿cómo tengo un compromiso con Cristo una vez soy un cristiano? Ese sermón es para aquellos que todavía no conocen a Cristo, porque claramente aquí muestra de qué se trata el evangelio que todos necesitamos, no solo tú, sino todos los que estamos aquí, cualquier ser humano que haya nacido en esta tierra, con excepción del Señor Jesucristo. Todos necesitamos salvación y el evangelio provee esa salvación. Cuando vivimos por fe en Cristo, y lo ves ahí en el versículo 16, que claramente se repite continuamente, versículo 16, mediante la fe en Cristo Jesús, aparece la frase allí. Versículo 20, aparece una vez más la frase allí, de que vivimos por fe en el Hijo de Dios. Cuando vivimos por fe en Cristo, el compromiso con el evangelio caracteriza nuestra vida. Tres responsabilidades que describen ese compromiso, lo vemos en el apóstol Pablo. Este pasaje es muy característico porque los primeros 14 versículos son una narrativa donde Pablo está describiendo hechos que sucedieron a propósito del mensaje que él proclama. Versículo 1 hasta el 14 muestran obviamente cómo Pablo defendió el evangelio cuando el evangelio estaba amenazado, porque esa es la primera responsabilidad de todo aquel que vive por la fe en Cristo. Es una persona que defiende el evangelio cuando éste es amenazado. Defiende el evangelio cuando éste es amenazado. Hermanos y hermanas, si esta es una responsabilidad para todos aquellos que viven por fe en Cristo Jesús, entonces esto no solo es una descripción para nosotros, este es un imperativo para nosotros. Así que puedo decir hoy, proclamar, si tú eres un creyente, si tú eres una creyente, defiende el evangelio cuando éste esté amenazado. Versículo 1 hasta el 14, déjenme relatar brevemente lo que ustedes tienen allí en su Biblia. Pablo comenzó relatando cómo él había subido a Jerusalén una primera vez. Y luego de subir hasta Jerusalén, aquí él narra la segunda vez que fue a Jerusalén para compartir el evangelio que él predicaba. Versículo 1 dice que después de 14 años, él subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, había llevado también a Tito. Estos eran compañeros en el ministerio, un gran recordatorio de que nosotros no llevamos a cabo el ministerio cristiano solos. Y es una de las bendiciones de la comunidad de fe. Es una de las bendiciones que es nosotros dar gracias por lo que es ser parte de una comunidad. Si tú estás aquí hoy, hoy en Fe en Español, vas a saber de que si tú estás acostumbrado a estar acá, es algo que siempre repetimos. Nosotros somos transformados por el Espíritu de Dios a través de la palabra, pero siempre en comunidad. Siempre en comunidad. Lo que esto significa, hermanos y hermanas,
es que el Señor nunca nos deja solos una vez Él nos salva. Bernabé, Tito eran parte de ese equipo misionero del apóstol Pablo. Versículo 2, dice que Pablo dice: yo subí a causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Así que Pablo sube a la iglesia de Jerusalén. Alguien dice por qué era importante que él subiera. Recuerden, la primera iglesia local que el mundo conoció fue la iglesia de Jerusalén. Allí estaban los apóstoles como Pedro, como Juan, como Jacobo. Así que Pablo subió allá simplemente para mostrar que había unidad entre lo que Pablo predicaba y lo que ellos predicaban. Pablo, que había sido un perseguidor de la iglesia, fue transformado por el poder del evangelio y Cristo mismo le dio el evangelio. Así que ahora Pablo, al subir a Jerusalén, quiere simplemente mostrar ante los que están en Jerusalén de que es el mismo evangelio, de que es la misma buena noticia de Jesucristo. Él dice que sube, y cuando sube hasta allá, entonces se reúne con los principales líderes allá. Versículo 3 dice: ni a un Tito se le pidió que se circuncidara. Y ese es el gran problema que existía en Galacia. Habían falsos maestros que decían: tú necesitas el evangelio más, necesitas a Cristo más otra cosa. De manera muy particular en Galacia era: tú necesitas a Cristo, pero necesitas guardar la ley, necesitan circuncisión, que era la señal del antiguo pacto, necesitan tener otro aditivo aparte de Cristo. Pero como aprendimos el primer día de esta serie, lo único que necesitaban las iglesias de Galacia, lo único que necesita cualquier ser humano para tener salvación es Cristo más nada. Cristo más nada. Él es todo suficiente. Él es todo suficiente para salvarnos, Él es todo suficiente para transformarnos, Él es todo suficiente para garantizar vida eterna por siempre y para siempre. Pero estos falsos maestros habían entrado disfrazados de cristianos a estas iglesias de Galacia y también estaban en Jerusalén. Fíjese cómo Pablo dice: cuando yo subí a Jerusalén, esto fue lo que hice. Versículo 4, léalo allí en su Biblia. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Hermano, hermana, lo que Pablo está diciendo aquí es: la primera responsabilidad, una vez el evangelio te ha transformado, una vez tú estás viviendo por fe, es defender el evangelio cuando éste es amenazado. ¿Cuándo debemos defender el evangelio? Cuando éste es amenazado por falsos cristianos. Eso es lo que está sucediendo allí. Versículo 4, falsos hermanos. Yo quisiera decirles que, hermanos, que los más grandes ataques que la iglesia cristiana ha recibido han venido desde fuera de la iglesia. Pero no. Cuando tú revisas la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta de algo siendo testificado por todas las páginas de la historia de la iglesia. Y es esto: los grandes ataques al evangelio, los grandes ataques y las amenazas que el evangelio ha recibido, que el cristianismo ha recibido, han salido de dentro de sus propias puertas. Herejes que se han levantado, apóstatas que se han levantado, falsos maestros que se han levantado, de forma tal que ellos se confunden entre los cristianos, pero ellos no son cristianos. Ellos se confunden entre los que creen el evangelio, pero ellos no creen el evangelio. Esa fue la realidad en el primer siglo y es la realidad en el día de hoy. Porque esto es importante. Es importante, número uno, porque podemos ser confundidos ante todas las voces. No todo aquel que abre una Biblia predica la verdad de Dios. No todo aquel que toca a tu puerta y dice: nosotros venimos en nombre de Jesucristo, viene en nombre de Jesucristo. Muchos dicen: vengo en nombre de Jesucristo, pero vienen en nombre del diablo. Algunos abren la Biblia para decirte: bien, la Biblia, Cristo, chévere, cool, pero tú necesitas algo más. Tú necesitas guardar el sábado, dicen algunos, más que Cristo. Adventistas del séptimo día no predican el evangelio.
Otros te van a decir, bueno, venimos a hablarte de Cristo, pero es un Cristo que no tiene poder para salvar porque Él no es Dios. Él era el Hijo de Dios, pero Él no es Dios. Testigos de Jehová. Falsos evangelios, falsas personas que vienen a hablarte en nombre de Cristo, pero ellos no proclaman el mensaje de Cristo. La iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, ni es de Jesucristo, ni es de los santos, ni es de los últimos días. En todos los tiempos han habido falsos maestros como esos. Y Pablo dice, si tú vives por fe, esto va a ocurrir. Tú vas a defender el evangelio cuando éste sea amenazado por falsos cristianos, por falsas personas, llamándose cristianos, pero proclamando un mensaje falso. Eso fue lo que sucedió y Pablo dice, por eso subimos a Jerusalén, por esta causa, a causa de esto fuimos, pero nunca cedimos a las verdades del evangelio. Esto es también un imperativo, hermanos, lo segundo, para nosotros en cuanto a esto. Tú tienes que conocer el evangelio. Tienes que conocer la verdad de Dios, porque si no conoces la verdad de Dios, entonces puedes ser víctima de cualquier falso que vaya a arrastrarte. Pablo conocía el evangelio y cuando sube, él puede presentar defensa del evangelio y hablar con los apóstoles a pesar de estos falsos cristianos. Pero esa no es la única amenaza al evangelio. Hay otra amenaza. El evangelio es amenazado por la discriminación también. Versículo 6. Fíjate que cuando Pablo sube hasta Jerusalén, dice que se reúne con los líderes allá. Obviamente, él dice, mi punto aquí fue reunirme para hablar del mensaje que predicaba, no por la reputación de aquellos con los que me estaba reuniendo, porque al final él utiliza una frase muy característica, la reputación de aquellos con los que me reuní. Él dice, lo que eran, nada me importa. Versículo 6, Dios no hace acepción de personas. Una frase idiomática que literalmente dice, Dios no ve rostros. Lo que significa es, no puedes maquillar tu rostro para presentarte delante de Dios. Él ve el corazón. Es una frase muy parecida a la que Dios le da a Samuel. ¿Recuerdan? Cuando está buscando el rey que va a reemplazar al primer rey de Israel y Samuel se deja deleitar por lo que está viendo. El Señor le dice, porque yo veo el corazón, tú estás viendo la apariencia. Literalmente esa es una frase que significa esto. Y Pablo dice, la reputación humana, cualquier tipo de reputación, para Dios es nada. Lo que importa es lo que tú has creído en el Señor Jesucristo y si realmente cuál es tu condición espiritual. Versículo 7, Pablo sabe que se estaba reuniendo con otros creyentes. Dice, pues bien, los que tenían reputación no le añadieron nada a lo que yo enseñaba. Algunos escritores han dicho, este es el versículo central de todo el libro de Gálatas. Han dicho que cuando los apóstoles en Jerusalén escucharon el evangelio que Pablo proclamaba, ellos no le añadieron nada a ese evangelio, lo cual es poderoso, hermanos, por una sencilla razón. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pedro, Juan, habían caminado con el Señor Jesucristo y varios de los líderes en Jerusalén habían caminado literalmente con el Señor Jesucristo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, fue transformado en su encuentro con el Señor Jesucristo y Cristo le da el evangelio que él proclama. Y cuando Pablo se reúne con ellos, hermanos, humanamente, ¿qué posibilidad había de que ellos predicaran el mismo mensaje de manera detallada? Bueno, las probabilidades son nulas porque están en dos caminos diferentes, a menos que el Señor que les dio el evangelio a estos que caminaron con él haya sido el mismo que se les reveló a Pablo. Cuando Pablo llega allá y comparte con ellos el evangelio, ellos dicen, eso es exactamente lo que durante 3 años y más él nos estuvo enseñando. Ese es el evangelio que nosotros anunciamos. En otras palabras, Pablo dice, el evangelio no es de hombres, no es por hombres, solo fue dado por Cristo y por eso yo proclamo lo que proclamo. Así que es maravilloso porque ellos tampoco añadieron nada. Eso es importante. No necesitas nada más. Cristo es suficiente. Versículo 7. Dice, al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión. Cada vez que usted vea eso en la Biblia, incircuncisión, está hablando de nosotros, los que no somos judíos. Está hablando de todos aquellos que no nacieron en Israel como parte de una familia israelita.
La costumbre de la circuncisión fue una señal establecida por Dios en el libro de Génesis a partir de su pacto con Abraham. De ahí toda familia judía circuncidaba a sus varones como una señal de que ellos pertenecían al pacto de Dios. Un judío se describía a sí mismo como alguien que pertenecía al pueblo de Dios, y la señal era de que ellos eran circuncidados. Y esa era la señal de que ellos seguían el pacto en Moisés, era la señal de que ellos caminaban a la luz de la ley revelada en el Sinaí. Así que estos judaizantes que vinieron a tratar de añadirle eso al evangelio, lo que decían era un argumento parecido a este. Ellos venían a personas que no eran judías, le decían: todo está bien, ustedes creyeron en Cristo, pero hay algo que a ustedes les falta. Ustedes tienen que vivir la ley que el Señor le dio a Moisés. Ustedes tienen que obedecer esta ley si quieren ser salvos. Ustedes tienen que vivir de acuerdo a estas leyes morales de Dios si ustedes quieren ser salvos, y tienen que ser circuncidados. Si no, Cristo no les va a salvar. Y eso, aunque se oía como muy fiel a lo que ellos habían recibido, era un mensaje falso. Porque, como hermanos, el evangelio proclama: lo único que tú necesitas para ser salvo es la gracia bendita de Dios en Cristo Jesús. Reconocer que eres un pecador, arrepentirte de tus pecados, viniendo a aquel que vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, que sufrió la muerte que nosotros merecíamos sufrir, que se levantó al tercer día y que regresará por su pueblo y para su pueblo, para la gloria bendita de Dios, redimiendo toda la creación. Ese es el evangelio. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús le dijo a Nicodemo: este es el evangelio. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué necesitas para ser salvo? Necesitas creer en Cristo como tu Señor y Salvador, y como que Él es el único que te puede limpiar de pecados. No necesitas algo más. Estos falsos cristianos y falsos maestros se insertaron diciéndoles: ustedes necesitan algo más. Ustedes necesitan guardar la ley. Ustedes necesitan todo esto. Hermanos, los creyentes no estaban en contra de la ley, no están en contra de la ley moral de Dios. Lo único es que la ley moral de Dios no es causa de la salvación de los creyentes, es el fruto de lo que el Señor hace en el corazón de los creyentes. Cuando el Señor te salva, entonces Él va a producir el fruto de obediencia a su ética. Y entonces ellos invertían el asunto, ellos invertían. Y lo que Pablo le está diciendo: no puedes comerte esta comida si antes no la has cocinado. Cristo es el chef, Él es el que hace lo que ahora ustedes son. Él es el que les da salvación, y por eso ahora ustedes pueden fructificar. Versículo 8. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. En otras palabras, estos falsos maestros estaban discriminando, estaban estableciendo una ruptura entre lo que era ser judío y ser un gentil para servir a Dios. Pablo dice: el evangelio que Pedro predica y el que yo predicaba, el que hablaban a los judíos y el que le hablaban a los no judíos, es Cristo nos dio el mismo evangelio. Lo que tú necesitas, y esto es maravilloso para nosotros, porque aunque nosotros ninguno somos judíos, sí somos de diferentes naciones. Y podemos pensar: bueno, en Venezuela necesitan otro tipo de mensaje. En República Dominicana necesitan otro tipo de mensaje. En Puerto Rico necesitan otro tipo de mensaje. En Honduras necesitan otro tipo de mensaje. En El Salvador necesitan otro tipo de mensaje. Necesitan otro tipo de mensaje en Perú, en Argentina. Necesitan otro tipo de mensaje en cualquier otra nación, porque somos diferentes. Hermanos, lo que el evangelio proclama es que tú y yo necesitamos exactamente el mismo mensaje, porque aunque tenemos diferentes culturas, tenemos exactamente la misma necesidad. La necesidad que tenemos no es de producir fruto, la necesidad que nosotros tenemos es de ser salvos de condenación, y solo Cristo puede hacer eso. No hay otro evangelio diferente. Versículo 9, Pablo dice que cuando Jacobo, Pedro y Juan vieron lo que él proclamaba, exactamente era el mismo mensaje que ellos también habían recibido.
Dice, solo nos pidieron, versículo 10, que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba deseoso de hacer. Pero claramente el apóstol Pablo defendió el evangelio de aquellos que amenazaban el evangelio al tratar de establecer una discriminación, mostrando que el judío era superior al gentil. Hay otra amenaza muchas veces que llega al evangelio, es el temor. Y aquí hay una de las columnas de la iglesia cediendo al temor. Pedro, versículo 11. Dice, pero, cada vez que usted vea un pero en la Biblia, aquí hay una acción que llama a que nos detengamos, como dice en su Biblia. Pero, cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué espera el apóstol Pablo que suceda? Bueno, ya Pedro escuchó lo que yo predicaba, que es exactamente lo que él predicaba. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, lo enfrenté cara a cara. Aquí hay un problema. Aquí tú tienes a un apóstol del Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, alguien que caminó con el Señor, alguien que el Señor lo colocó como líder de la iglesia en Jerusalén, el que predicó el primer mensaje el día de Pentecostés. Y ahora tú tienes al apóstol Pablo, que fue un apóstol como un abortivo, como dice 1 Corintios 15. Ahora tú tienes al apóstol Pablo, que dice, aquí hay hubo un conflicto con Pedro. ¿Cuál fue el conflicto con Pedro? Léalo allí en su Biblia. Dice, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. ¿Qué? Verso 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Él comía con los no judíos, con los de la incircuncisión. Pero cuando aquellos vinieron, ¿quiénes son aquellos? Los judaizantes, los que venían, estaban asociados, muchos de ellos a Jacobo, cuando vinieron los de Jerusalén, cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse. Subraye esto, porque temía a los de la circuncisión. Temor. Esa es la tercera amenaza del evangelio aquí. Por temor, callar o desdibujar el mensaje que nosotros hemos recibido. Pedro, un apóstol, cedió al temor, lo que significa que cualquiera de nosotros puede ser tentado por el temor para ocultar las verdades del evangelio. No cuando lo proclamamos, sino en la práctica. ¿Qué fue lo que Pedro hizo? Bueno, Pedro estaba con la iglesia de Antioquía y comía con los hermanos no judíos y compartía con ellos como hermanos en Cristo. Pero de pronto llegaron los creyentes de Jerusalén y llegaron algunos incluso de los falsos de Jerusalén, y cuando llegaron a Antioquía, Pedro se fue con ellos y dijo, yo no sé qué está pasando con estos hermanos aquí que son diferentes a nosotros. Y Pablo mira eso y dice, pero ven acá, pero Pedro, tú estabas orando con ellos anoche, tú estabas comiendo con ellos anoche, Pedro, pero ¿y las empanadas que tú te estabas comiendo con ellos anoche? Y tú celebrando y con la hermana y contando esas historias de tú comiendo con el Señor Jesucristo. Y ahora, cuando vinieron los de Jerusalén, Pedro dice, ¿quiénes son estas personas? Pedro ahora no los conoce. ¿Por qué? Por temor. Por temor, Pedro había puesto a un lado el mensaje que une todas las naciones en Cristo Jesús, para ahora sectorizarse dentro de un campo, para ahora decir, bueno, ellos no son como nosotros. Pedro no creía eso, obviamente. El temor lo llevó a eso. Hermanos, hermanas, nosotros debemos defender el evangelio cuando éste es amenazado por el temor, ya sea el temor de otros o el temor nuestro. A veces, hermanos, nosotros escuchamos que el evangelio es blasfemado alrededor nuestro y nosotros nos quedamos callados. Nosotros decimos, no es para mantener la prudencia, no, es por temor. Juan Calvino, uno de los teólogos de la Reforma, él solía decir, hermanos, si alguien ataca la palabra de Dios, entonces yo me voy a poner de pie, porque hasta un perro defiende a su amo. ¿Cómo puedo yo hacer silencio cuando el evangelio es atacado?
Pablo no iba a permitir eso, tú y yo no debemos permitirlo tampoco. Vamos a levantarnos con espíritu de mansedumbre, con toda paciencia, pero no podemos callar. Cuando el evangelio es atacado, cuando el evangelio es desdibujado, cuando aún vemos a alguien que dice profesar el evangelio y por temor él está cediendo a poner en juego el evangelio, el amor cristiano no nos lleva a hacer silencio. El amor cristiano nos lleva a tomar a ese hermano y a esa hermana y decirle: hermano, hermana, eso no va de acuerdo al mensaje que nosotros proclamamos. Pablo enfrenta a Pedro cara a cara, porque había algo más. El temor, eso es lo que sucede con el pecado, engendra otros tipos de pecados. Esa es la cuarta amenaza, la hipocresía. ¿Qué es lo que sucede cuando yo digo algo y vivo de una forma diferente? Se llama hipocresía. La palabra hipocresía es una palabra que generalmente es un concepto que estaba muy asociado dentro del Imperio Romano a las actuaciones. Generalmente a esos actores que se ponían caretas en el teatro romano se le llamaba hipócritas. Y lo que significa es que cuando ellos se colocaban esta careta, ellos estaban actuando diferente a lo que eran sus personalidades y estaban dentro de su personaje. Lo que claramente, hermanos, puede ser un tropiezo para el mensaje que nosotros proclamamos es personas proclamando este mensaje mientras al mismo tiempo viven de lunes a viernes con una careta. Viven en hipocresía. Hermanos, nosotros no corremos en hipocresía, nosotros corremos con la verdad. Si hay alguien que puede ser claro con respecto a quién es el creyente. Y es sencillo. Recuerdo a veces en mis años en la escuela, muchas veces me sentía tentado por la presión de grupo. Y quizás tengamos algunos jóvenes aquí, por las presiones de grupo. Yo soy creyente, yo soy un cristiano. Pero de momento yo veía a mis compañeros de clase y mis compañeros de clase escuchaban este tipo de música y para estar a la moda, tú tenías que saber quién era ese artista, quién es que estaba cantando, qué era lo que estaba diciendo, o estaban aquí en esta otra práctica. Y de momento, hermanos, ante la presión, muchas veces mi corazón quería correr hasta allí y Dios utilizó hasta piedras. Es decir, Dios utilizó hasta muchos de ellos cuando a veces yo decía: ¿quién es ese artista? Y dice: sí, este es un artista, pero él dice muchísimas malas palabras y tú eres un creyente. Y yo: sí, es verdad. Eso es lo que yo soy un cristiano. Tenía probablemente 12 años, 13 años de edad, pero desde ese momento, hermanos, yo era consciente de que los que me rodeaban estaban mirando si yo vivía lo que yo predicaba. Uno de los terribles, flacos servicios que le prestamos al cristianismo es cuando nosotros proclamamos con nuestros labios algo que nosotros no reflejamos con nuestras vidas. Es fatal cuando eso sucede en el hogar. Papá, mamá levantan sus manos al cielo y dicen: creemos el evangelio, gracias Señor por tu gracia que nos ha transformado. Pero cuando las puertas se cierran, ahí se transforma y se convierte en el circo romano. Hermanos, los imperativos del evangelio nos llaman a nosotros no vivir en hipocresía, pero también nos llaman a desenmascarar la hipocresía. Pablo dice, versículos 13 y 14, dice: el resto de los judíos se le unió a su hipocresía. Eso es lo que sucede con el pecado, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Esa es la hipocresía. ¿Por qué tú estás tratando de decirle a los gentiles que hagan lo que tú sabes que ellos no necesitan hacer, porque Cristo es suficiente? La única razón que Pedro tenía era por temor a los judíos. Hermanos, el temor al hombre, dice Proverbios, es uno de los lazos en lo que tú vas a caer si tu temor no está ligado simplemente al temor a Dios. El temor a Dios es el principio de toda sabiduría. El temor al hombre es un lazo. Por temor al hombre puedes negociar tus principios, puedes negociar tus convicciones, y tristemente muchos han negociado el evangelio. ¿Cuál es el llamado? Teme a Dios, que te llene el temor
a Dios, que te llene el amor glorioso del Evangelio. Y eso es lo que el Evangelio hace cuando Él llena un corazón. Él te llena del temor verdadero, el temor a Dios. Y cuando el temor a Dios llega a tu vida, Él va a cubrir y sostener tu vida aún ante los temores y presiones que te rodean. Pero tenemos a Pedro aquí, hermanos, y este es probablemente uno de los puntos sorprendentes aquí. Pedro es un apóstol y estaba cediendo ante esto. Así que nosotros debemos velar por nuestros propios corazones. ¿Y qué vamos a hacer? Me encanta porque Pedro, no se dice aquí que dijo nada, no se dice aquí que Pedro se levantó. Pedro reconoció lo que estaba pasando. Y luego, de manera maravillosa, leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Una de las más hermosas descripciones del ministerio del apóstol Pablo, de la pluma de Pedro. Pedro pudo, en ese momento, simplemente molestarse con Pablo y ya dijo, bueno, yo no voy a hablar más con Pablo. Pero Pedro no hizo eso. En 2 de Pedro 3:15, él escribe y dice, como también nuestro amado hermano Pablo, él escribe de esa manera. Él habla de todo esto, hablando del mensaje del Evangelio, casi en todas sus epístolas. Lo puede escribir allí, casi en todas sus epístolas, las cuales los indoctos y los ignorantes tuercen, como también lo hacen con las demás escrituras, para su propia condenación. Pedro, en 2 de Pedro 3:15, dice lo que Pablo escribe, hablando de las cartas de Pablo. Luego, él dice, eso es palabra de Dios, eso es escrituras, porque Pablo es un apóstol, como yo soy un apóstol. Hermanos, el apóstol Pedro ese día pudo destruir la obra que se había realizado en ese lugar. Si él enfrenta a Pablo, él iba a ser más creído que Pablo, porque Pedro tenía una reputación mayor. Pero aquel día Pedro no hizo eso, porque su temor a Dios, hermanos, en su corazón venció ese inicial temor al hombre que lo llevó a tropezar. Él, al ser levantado, pudo entonces enarbolar la bandera de la unidad. Y luego tenemos a Pedro diciendo, Pablo es un apóstol igual que yo, y sus escrituras son parte de la palabra del Señor. Escuché una frase ayer que debe llenar nuestros corazones, hermanos, porque nosotros ninguno somos perfectos y en algún momento podemos tropezar. La virtud es esta: por causa del Evangelio, hermanos, dale la mano al que ha tropezado. Anima a tu hermano, confróntalo con amor cuando sea necesario, amonéstalo con amor cuando sea necesario, restáuralo cuando sea necesario. Y tu hermano, tu hermana, en el momento que tú seas amonestado o amonestada, da gracias a Dios de que otros están velando por tu vida para que tú vivas a la luz del mensaje que proclamas, no a la luz de la hipocresía, pero a la luz del mensaje que nosotros proclamamos. Esta es la frase que escuché ayer. Si cuando te corrigen por tu pecado, te duele más la corrección que lo que te dolía tu pecado, ten cuidado con tu alma. Si cuando te corrigen por tu pecado te ofendes más porque te corrigieron que por el pecado, entonces ten cuidado por tu alma, porque algo no está bien en ti cuando eso sucede. Hermano, que el Señor nos ayude a dar gracias por esto. Defiende el Evangelio cuando estés amenazado, o por la hipocresía, o por el temor. Cuando estés amenazado por falsos cristianos, cuando estés sea amenazado por falsos hermanos, defiende el Evangelio. Hay una segunda responsabilidad que tiene que ver con el compromiso. Declara el poder del Evangelio de manera que éste sea recordado. Eso es lo que él hace. Él declara el poder del Evangelio. Declara el poder del Evangelio de manera que éste sea recordado. Versículos 15 y 16. Eso es lo que Pablo hace. Una vez él les explica a los Gálatas y le dice, miren, esto fue lo que sucedió, ustedes conocen esto, esa es la razón por la que estoy escribiendo esta carta. Versículos 15 y 16, él pasa a declarar el poder glorioso del Evangelio. Bueno, la razón por la que nosotros predicamos el Evangelio, déjenme darlo en una sola línea, es porque este es poder de Dios. Si era amén, es un amén, porque eso es verdad. Hermano, la razón por la que nosotros declaramos el Evangelio es porque Él es poder de Dios. Amén. Así lo dice Romanos 1:16, ¿recuerdan? Pablo, escribiendo a los romanos, dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque Él es poder de Dios para salvación
¿De quiénes? De todos, gentiles, judíos, no importa. El evangelio es poder de Dios. ¿Por qué el evangelio es poder de Dios? Porque Él hace lo que era imposible para nosotros. ¿Qué era lo que era imposible para nosotros? Versículo 15. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento, dice Pablo. Todo lo que eso implica es que ellos habían recibido la ley, que ellos conocían los pactos, conocían las promesas, conocían todo lo que tenía que ver con lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no éramos, entre comillas, pecadores de entre los gentiles, que era como generalmente los judíos se referían a los gentiles, los pecadores, los que no tenían ley, los que no tenían Dios, no tenían esperanza, no tenían nada. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento, dice Pablo. Déjeme declararte cuál es el poder del evangelio. Versículo 16, él dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Déjame desempacar esto para ti. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Este es el poder del evangelio. Pablo dice, nosotros somos judíos. Nosotros conocimos la ley toda la vida. Nosotros leímos la ley toda la vida. Nosotros sabíamos que la ley dice no robar, no matar, no mentir, no hagas falso testimonio, no vas a idolatrar, vas a amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros no adulterarás. No. Entonces la ley dice, nosotros conocimos la ley completamente. Nacimos en eso. Yo nací en eso. Pablo en su testimonio en Filipenses 3, él dice, yo era un fariseo, dentro de los fariseos era de los más fariseos, de todos los fariseos del mundo. Dice, nosotros conocimos la ley. Versículo 16, sin embargo, cuando conocimos la ley, entendimos que cada vez fallábamos en hacernos aceptos a Dios por nuestra obediencia. Nosotros conocimos la ley y sabemos que nosotros no éramos perfectos por conocer la ley, que nosotros no ganamos nuestra salvación por conocer la ley, de que todos los días pecábamos y fallábamos aún conociendo la ley, de que todos los días la ley no nos pudo justificar, la ley no nos pudo hacer santos, la ley no nos pudo hacer justos, la ley no pudo transformar nuestros corazones, la ley no me reconcilió con Dios, la ley no me puso en una buena posición con Dios. Pedro y cualquier otro judío, Pablo le está diciendo, ustedes saben eso. A los Gálatas le está diciendo, ustedes saben esto, yo soy judío. Yo sé lo que la ley hace. La ley no puede justificarte, la ley no te puede salvar. Obedecer y portarte bien no te puede salvar. Hermanos, esa es una de las grandes joyas de todo el libro de Gálatas. Es una joya para ti y para mí, porque tú y yo fuimos entrenados, aunque no judíos, fuimos entrenados de esta manera. Si te portas bien, vas al cielo. Si lo haces bien, vas al cielo. Fuimos entrenados con la idea de que en el cielo había una gran balanza. Nadie nos habló de la balanza, pero es como nosotros crecimos. Y que al final de tus días, cuando tú mueras, tus pecados van a ser puestos de un lado y tus obras buenas van a ser puestas del otro lado. Y que entonces en esa balanza, si lo hiciste bien, si hiciste más cosas buenas, entonces entras al cielo. Fuimos entrenados a pensar así y es mentira. Porque la Biblia no dice que puedas ser justificado por lo que tú haces. De hecho, algunos de ustedes han estado en iglesias aún llamadas evangélicas y no han creído el evangelio porque les han dicho, miren, tú necesitas a Cristo y si oras mucho, entonces eres más salvo. Y si lees mucho la Biblia, entonces eres más salvo. Y si vas mucho a la iglesia, entonces eres más salvo. Cristo no es suficiente, necesitas añadirle esto y esto y esto y esto y esto y esto. Al igual que Pablo, solemos pensar que nuestras obras hacen que Dios nos ame más, hacen que Dios entonces simpatice más con nosotros. Y Pablo dice, es como nosotros vivimos y es falso. Y no es cierto. Las obras no me pueden justificar, mi obediencia no me puede justificar. Dios no me ama por lo que yo hago, por lo que nosotros hacemos. Nosotros también, dice, siendo judíos, vinimos a creer en Cristo Jesús. Míralo allí, versículo 16, dice, también nosotros, aun siendo judíos, hemos creído en Cristo Jesús para poder ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Déjame traducirte esto a español, de fe en español. Por tu obediencia no puedes ser salvo.
por obedecer aún lo bueno, no puedes ser salvo, porque tú y yo hemos roto una y mil veces la ley de Dios. Tú y yo hemos roto una y mil veces la ley moral de Dios. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Nuestra esperanza es el Evangelio. ¿Cuál es el poder del Evangelio? Este es el poder del Evangelio. Si alguien te pregunta algún día, ¿qué hace este mensaje diferente a cualquier mensaje? ¿Qué hace el mensaje del Evangelio diferente al que proclaman las más de 11,000 religiones en el mundo? ¿Qué hace diferente el mensaje que nosotros proclamamos de cualquiera que tú puedas escuchar? Es esto. Este es el único mensaje que te dirá: tú no te puedes salvar por tu propia obra. Si confías en tu obra, vas al infierno. Si confías en lo que tú haces, estás condenado, porque no eres perfecto, ni yo tampoco. Si confías en obediencia, aún sea a la ley moral de Dios, estás condenado. Solo tienes una esperanza para ser salvo. Y la única esperanza es esta: es entender y creer y abrazar que un día Dios mismo entró a nuestra historia y que Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, que Él tomó mi pecado, que Él tomó todo lo que nosotros habíamos hecho contra Él, caminó hacia el Calvario con una cruz a cuesta, y allí Él no estaba por su pecado, porque nunca pecó. Él es Dios perfecto y santo. ¿Por qué estaba en la cruz? Estaba en la cruz por mi pecado, por tu pecado. Estaba allí pagando el precio que nosotros merecíamos. Estaba recibiendo la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Y en la cruz Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el juicio de Dios sobre aquellos que no están en Cristo, vivir en separación. Él sufrió eso por ti y por mí, el que no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el poder del Evangelio. El Evangelio provee la justicia que tú y yo no tenemos por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Es eso verdad? ¿Es eso cierto? La tumba está vacía para proclamar que lo que Cristo hizo en la cruz está confirmado por el poder glorioso de Dios. Y Pablo declara el Evangelio para que no se nos olvide, para que sea recordado para siempre. Cada domingo cuando te levantas acá, venimos aquí a adorar a Dios juntos. No para que Dios nos acepte, ya Él nos aceptó en Cristo. Venimos aquí a agradecerle porque Él nos aceptó. Venimos aquí a adorarle porque Él ha sido tan bueno para con nosotros. Venimos aquí junto con el pueblo del Señor, buscar su rostro, adorarle y glorificarle, no para que Él nos salve, sino porque Él ya nos salvó en Cristo Jesús. Él te amó antes de que te sentaras esta mañana aquí. Él me amó a mí antes de que yo subiera a predicar aquí, porque la aceptación del creyente no depende de lo que Él haga, no depende si yo predico o no predico, no depende si está sentado o no está sentado allí. Depende de la obra bendita de Cristo Jesús, salvando a pecadores como tú y como yo, que no lo merecemos. Y Pablo le dice: ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Porque cualquier religión te dirá: haz esto. Solo el Evangelio te dirá: no es lo que tú hagas, es lo que Cristo hizo. Así que eres aceptado. Hermanos, ¿no son buenas noticias esas? Hermanos, si nos fueran a medir por toda nuestra historia, estaríamos perdidos. Pero Él nos evalúa por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y cuando tú crees eso, Pablo dice: ese es el poder de Dios. Hermanos, declara eso. Tu compromiso y mi compromiso es declarar eso todos los días de nuestras vidas. Es predicarnos esto todos los días de nuestras vidas, porque habrán días que tú tratarás de medir tu relación con Dios en base a lo que hiciste esa semana. Y ese día te sentirás miserable, porque ese día estás negando el Evangelio, estás negando el poder de Dios. Habrán jueves que lleguen a tu semana, habrán viernes que cuando te mires en el espejo dirás: soy una farsa. Dios ya no me ama. ¿Cómo Dios puede amar a alguien como yo? Ese día habrás negado el Evangelio, porque la razón por la que Dios te ama no es por el rostro que ves en el espejo, es por el rostro que llevó tu pecado en la cruz del Calvario, Jesucristo, y se levantó al tercer día para purificar a pecadores como tú y como yo. Tercero y último, no solo defiende el Evangelio cuando sea amenazado, declara el poder del Evangelio de manera que éste sea recordado. Finalmente, desiste de todo intento de ser tú tu propio Evangelio. Desiste
de todo intento de ser tú tu propio evangelio. Eso fue algo que el apóstol Pablo hizo. Déjame decirte, tus buenas noticias espirituales, tu salvación, no es ser tú una versión mejor de ti mismo. Lo voy a repetir una vez más. Tu salvación y tus buenas noticias no es que tú puedes hacer de ti una mejor versión de ti y ahora tú dices, ay, yo soy bueno ahora puedo entrar al cielo. Esa no es tu salvación ni es mi salvación. Tu salvación y mi salvación dependen de yo reconocer de que cualquiera que sean las versiones que haya de mí mismo, todas se quedan cortas y que solo hay uno que es perfecto y ese es Jesucristo. Pablo lo expresa mejor que yo. Versículo 17, él dice, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Eso es lo que Pablo le dice, hablándole a los judaizantes. Si por hacer esto, si por creer que solo Cristo es suficiente, nosotros somos hallados pecadores, esto es atacar completamente el evangelio, esto es intentar destruir el evangelio, porque eso es decir que lo que Cristo hizo en la cruz fue para hacernos más pecadores, y eso es falso, dice Pablo. Él dice, de ningún modo. Verso 18. Esto es hermosísimo, porque si yo reedifico, dice Pablo, lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, yo mismo resulto un pecador. ¿Qué fue lo que él había destruido? Él destruyó su confianza en él mismo para ser salvo. Y Pablo dice, si yo vuelvo y construyo confiar en mí mismo para salvarme, ahora yo obedezco la ley. Oh, es Cristo más lo que yo hago, yo estoy circuncidado. Es Cristo más yo guardo la ley. Es Cristo más yo cumplo con todo lo que dice. Dice, si yo hago eso, eso sería como volver a construir el castillo de naipes que yo tenía y que el evangelio destruyó. Eso sería como volver otra vez a mi antigua vida, porque esa era mi vida antes. Lo que Pablo dice, todos los que están atacando el evangelio, lo que están tratando es de hacerte construir el castillo de naipes que el evangelio destruyó. Este es el consejo, hermanos. El consejo es este. El consejo es este. Y sirve para toda tu vida de fe. Sirve para toda tu vida de fe. Es este. No llenes las cisternas que el evangelio vació. No abras las puertas que ya el evangelio cerró. No edifiques las casas que el evangelio derribó. ¿Y cuándo hacemos nosotros eso? Cuando miramos atrás a nuestra antigua vida y miramos y dice, pero tal vez esto yo puede ser incluido otra vez. Tal vez yo puedo seguir confiando en mí. Pablo dice, cuando yo renuncio al evangelio, cuando yo trato de medirme por mis obras, yo estoy haciendo completamente eso. Versículo 19. Pues mediante la ley yo morí a la ley. Eso es lo que Pablo dice. La ley no fue dada para salvarme. La ley fue dada para que yo reconociera que estaba muerto. Pues mediante la ley yo morí a la ley. Cada vez que Pablo dice, cuando la ley vino, cuando la ley moral de Dios vino, era para decirme, este es tu pecado. Tú siempre estás corto, tú eres imperfecto. Pablo dice, si quieres entender la vida cristiana, es esto. Es reconocer que tú y yo no tenemos perfección en nosotros mismos. La ley vino para decirme, tú necesitas un salvador. Tú necesitas a alguien que muera por ti, porque tú estás frito si depende de lo que tú haces. Tú estás frito si depende de que tú seas puro completamente. Tú estás frito si tú haces depender tu salvación de ti mismo. Es risible cuando alguien dice, yo me he portado bien, voy al cielo. Hermano, ¿qué tipo de bien es el que Dios exige? Es el bien llamado perfección. Y ninguno de nosotros lo tenemos. La única esperanza es reconocer, estamos muertos sin Cristo. Estamos muertos sin Él. Estamos muertos sin lo que Él puede proveer para nosotros. Y Pablo concluye allí con esta grandiosa estrategia y proclama: desiste a todo intento de ser tú tu propio salvador. Si eres un creyente, eso es lo que hacemos todos los días. Hoy yo no voy a vivir como que yo me voy a salvar a mí mismo. Hoy yo no voy a vivir como que yo me puedo salvar a mí mismo, porque no puedo. Yo vivo para aquel que me salvó y que es poderoso para salvarme. Como Pablo enuncia eso, hermanos, y qué linda manera de terminar nuestro sermón hoy. Con uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Si no lo tienes subrayado, subráyalo, porque es uno de los textos que debes memorizar si eres un cristiano, porque lo vas a necesitar toda tu vida cristiana y mientras vivas por fe. Es este. Pablo escribe estas dulces palabras:
con Cristo he sido crucificado. ¿Cómo puedo volver a reedificar lo que antes era mi vieja vida? ¿Cómo puedo ahora confiar en mis propias fuerzas para salvación? Ya yo no puedo hacer eso, porque con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que es la vida cristiana. Eres un cristiano, esta es tu vida. Espero que esta sea tu vida, porque esto es lo que la Biblia describe como una vida cristiana. No vivo yo. Cuando voy a tomar decisiones, no me importan cuál sea mi opinión sobre esta decisión. ¿Qué dice Cristo? Él vive en mí. Cuando voy caminando en la calle, Cristo vive en mí. Y esa es la gran bendición, la razón por la que ahora puedo caminar en santidad, la razón por la que ahora amo la palabra de Dios, la razón por la que ahora yo me puedo postrar delante de Dios, es porque Cristo está viviendo en mí. Hermanos, montones de cristianos, y en todos estos años siendo un pastor, yo he visto tantas personas tratando de vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas, con su fuerza de voluntad. Yo no voy a hacer eso, esto es lo que yo voy a hacer, y ya esto es porque yo me propuse hacer esto. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana no es tú tratando de vivir en Cristo, es al revés, es Cristo viviendo en ti. Es Cristo viviendo en ti y a través de ti. Y cuando eso sucede, entonces ahora puedes caminar en Cristo, ahora puedes vivir en Él, porque Él ahora comienza a producir tanto el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Esa es la vida cristiana. Cristo vive en mí, Cristo vive en ti, Cristo ahora fructifica. Cristo, que es perfecto, comienza a hacer lo que antes para mí era imposible hacer. Comienza a amar a los que me ofenden. Yo no podía hacer eso. Cristo en mí sí lo puede hacer. De tal manera que la gloria ahora no es mía, la gloria es de Cristo, quien produce eso en un pecador como yo. Y ahora el dinero que era mi tesoro, ahora me puedo liberar de él y puedo ayudar al pobre, como Pablo dice anteriormente. Puedo ahora ser generoso. La razón por la que puedo ser generoso no es porque yo sea generoso de naturaleza, es porque Cristo ahora vive en mí. Él es el ejemplo glorioso de generosidad y Él es el poder que fomenta la generosidad. La razón por la que ahora puedo ser fiel a mi esposa no es porque que yo soy bueno y soy mejor que cualquier. No. La razón es porque Cristo vive en mí y Él es fiel a su esposa, que es la iglesia. Y ahora su poder ahora nos hace caminar en fidelidad en nuestro matrimonio. Cristo viviendo en nosotros. Si lo tratas de hacer por fuerza de voluntad, nunca vas a ser un cristiano verdadero. Pero si confías en el poder glorioso de Cristo, que vive ahora en todo creyente, en todos aquellos que son salvos, ahora vas a ver la gloria de Dios actuando en y a través de ti para la gloria bendita de aquel que vive en ti. Ese es el poder glorioso del evangelio. Desiste a todo intento de ser tú tu propio evangelio, porque si haces eso, versículo 21, estarías haciendo nula la gracia de Dios. Porque si tú y yo pudiéramos salvarnos, entonces Cristo vino en vano. Pero Él no vino en vano. Lo que significa que tú y yo no podemos salvarnos. Y debemos decir, como dijo el apóstol Pablo, no hago nula la gracia de Dios. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. No estés intentando hacer nula la gracia de Dios. Tú y yo necesitamos gracia. Una gracia que no es nula, porque Cristo murió por pecadores como tú y como yo para redimirnos.